Hay quienes piensan que la iglesia es obra de humanos. Intervenimos humanos, sí es verdad, pero la iglesia es obra de Dios. Si no, fíjense, ¿quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos dos que son los pilares de la iglesia? Pedro, uno que ha negado a Jesucristo. Pablo, uno que perseguía a la iglesia. Y Dios los llama a servir en la iglesia. Y puede ser que tú te digas, pero es que yo he fallado tanto. Pues sí, también te está llamando. A cada uno de nosotros nos llama el Señor, porque quiere hacer una historia de salvación con cada uno. Esta palabra que hoy escuchamos se comprende en el contexto de las fiestas de Israel. Sabemos, el pueblo de Dios es Israel y tiene unas fiestas, las fiestas judías, que tienen referencia a todo lo que Dios ha venido haciendo en favor de este pueblo. En el siguiente pasaje, que es el pasaje de en el monte Tabor, de la transfiguración, dice ahí 6 días después. 6 días después de esto. Y hay un punto interesante en ese pasaje de la transfiguración, cuando Pedro dice: qué bueno es estar aquí, Señor. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué es tan importante esa pequeña frase que pone ahí? Porque está haciendo referencia a la fiesta judía de las tiendas. Esta es una fiesta muy interesante en la cual cada año los judíos durante una semana colocan una tienda de campaña. Si la casa tiene patio, lo hace en el patio. Si no tiene patio, porque a lo mejor están viviendo en un edificio, entonces lo hacen en el balcón del piso, ¿verdad? Generalmente, pues, en esos edificios, pues, cada apartamento, pues, tiene un balcón. Pues, en el balcón abren esa tienda de campaña y se meten ahí durante una semana para recordar el tiempo, que fueron 40 años, que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Esta es una manera muy pedagógica de hacerle ver, sobre todo a los niños, qué significó esa experiencia, estar viviendo dentro de una tienda de campaña. Entonces, ¿qué significa esos 6 días después? ¿Qué sucedía 6 días antes en Israel? Había otra fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación, en hebreo Yom Kippur. En esta fiesta había un momento en que el sumo sacerdote entraba en el santuario del templo, un santuario que permanecía todo el año cerrado. Solamente se abría una vez al año para que entrara el sumo sacerdote y delante del arca de la alianza pronunciaba el nombre de Dios, Yahvé. ¿Saben que la palabra Jehová no existe en hebreo? Ese es un invento, no existe. Dicen los expertos en hebreo, si acaso Jehová existiera como palabra, pues la palabra Jehová significaría el Dios bandido o el Dios burlesco. Significa que esa palabra es una blasfemia, en realidad, ¿verdad? La palabra Jehová es una blasfemia.
porque habla mal de Dios. El nombre de Dios es Yahvé. Solo que los judíos en aquella época y aún hoy no pronuncian el nombre de Dios. O sea, solo el sumo sacerdote podía pronunciarlo cuando entraba en ese santuario. Actualmente no tienen templo, por lo tanto nadie lo pronuncia, porque nadie entra en el santuario. Ellos llaman a ese santuario el Santo de los Santos. Es un superlativo que nosotros diríamos el Santísimo, ¿verdad? Entonces él entraba ahí y pronunciaba el nombre de Dios. Pero fíjense que Jesús no lleva a los discípulos a Jerusalén a celebrar la fiesta. Los lleva, dice, a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad romana. ¿Qué significa? ¿Por qué los llevó allí? Porque en adelante la nueva realidad que él va a crear, Jesús va a crear una nueva realidad, que será la iglesia, no es solo para Israel, sino para todas las naciones, también para nosotros. Entonces lleva ahí y hace un diálogo. Hace este diálogo donde primero les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dan algunas respuestas y después les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto para ver quién podía responder eso. Y justo Simón responde esto: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En cierto modo, Simón ha pronunciado el nombre de Dios y está en la presencia del Santísimo, o sea, Jesús mismo. Está en la presencia de Él y ha pronunciado el nombre de Dios. Entonces, Jesús le va a otorgar la misión de ser el sumo sacerdote y le pone ese nombre Cefas. Fíjense que en aquella época de Jesús, el sumo sacerdote se llamaba Caifás, que es una forma de la palabra Cefas. Pero Cefas literalmente significa roca. Era una roca. Hay otra palabra para decir piedra, que eran cuando, por ejemplo, Pablo dice que somos llamados a ser piedras vivas en la construcción del templo de Dios. Ahí usa una palabra que se refiere a unas piedras pequeñas. Pero Cefas se refiere a una roca, una piedra grande. Y es como si le dijera, tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. O sea, él no le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, sino, tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. Y fíjense qué interesante esto de la roca, porque el templo de Jerusalén, según la tradición, estaba construido sobre la roca donde en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Al final no lo sacrificó, obviamente, porque Dios le mostró un carnero. Pero sobre esa roca iba a sacrificarlo a Abraham. Entonces, en esa roca, según la tradición, habían puesto el altar de ese templo. Y allí hacían los sacrificios. Pero esta roca, según la tradición, era como algo que impedía la acción del infierno en la tierra. Y entonces ahora le dice a Pedro que a continuación le dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Los poderes del infierno. Muchas veces podemos ver cómo la iglesia es perseguida. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida. Fíjense, primero en la época misma de Saulo, que fue el primer perseguidor de la iglesia. Después el Imperio Romano persiguió a la iglesia.
Después, en diversos momentos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, se persiguió a la iglesia. Ellos no solamente mataron a obispos y sacerdotes en la Revolución Francesa, también expulsaron y prohibieron las misas en las iglesias, no sé si de toda Francia, pero al menos de toda París. Y, o sea, en muchos momentos la iglesia ha sido perseguida y han intentado destruirla constantemente. Y también nosotros mismos, con nuestros pecados, atentamos muchas veces contra la iglesia, porque no realizamos la misión que Dios nos llama. Cuando hemos pecado, no hemos realizado la misión a la que Dios nos llama, de ser fieles a Él, de ser testigos de su amor. Hemos fallado. Y sin embargo, Dios sigue sosteniendo a la iglesia. Así que el poder del infierno no puede prevalecer sobre la iglesia, aunque nos pareciera, pero no puede, porque hay esta promesa de Jesús, que Él nos defiende. Incluso cuando pareciera que quieren meternos cosas contra la moral dentro de la iglesia, pero el Señor es quien nos defiende para que seamos fieles a la voluntad de Dios. Por eso, hoy nos podemos preguntar, cada uno de nosotros, ¿cuál es el infierno del cual Dios te está rescatando? El infierno significa nuestra ruptura con Dios. Muchas veces hemos roto con Dios, hemos roto con el amor de Dios. Y eso significa, cuando rompemos con Dios por nuestros pecados, que estamos viviendo el infierno. Y Dios nos llama a la comunión con Él, a estar unidos de nuevo con Él. Y esa unión con Dios, eso precisamente es el cielo, es la vida eterna, cuando estás unido con Dios. Por eso el Señor nos llama constantemente a que nos podamos arrepentir de nuestros pecados, que podamos volver a Él, que podamos realizar la misión a la que Él nos llama, que seamos fieles a su bondad, porque todos somos débiles. No vale decir, es que yo soy la persona más débil del universo. Todos somos igual de débiles, frágiles, y fácilmente podemos caer en pecado, pero también el Señor tiene paciencia y sigue llamándote, sigue pidiéndote que vuelvas a Él. Ojalá que hoy escuchemos la voz de Dios. Dejemos que Él nos conduzca al cielo, a la vida eterna.